Eustaquio Toala, presidente de la FEINE. Ellos son acompañados, obviamente, los indígenas evangélicos. Sí. Pastor, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Huancavilca. Desde la ciudad de Guayaquil le estamos saludando. Un saludo fraterno y respetuoso para toda la familia guayaquileña de Guayas y a ustedes, amigos, quienes conducen la emisora Huancavilca. Buen día, aquí estamos para dialogar y conversarnos. Sí, bienvenido, pastor. La primera pregunta es, con esta consulta que hace la juez Paola Bedón de Cotopaxi a la Corte Constitucional, se abre un compás de espera de al menos 45 días, tiempo válido, importante, porque este jueves 7 de julio tendrán ya la primera sesión de trabajo, el primer encuentro con las autoridades del gobierno, luego de firmar esa acta de paz para hacer el seguimiento no solo de esos puntos que se aprobaron, sino de otros que eventualmente se podrían ampliar, pastor. Bueno, esperamos el tema de la justicia al compañero Leonidas Issa, que la justicia sea autónoma, independiente, sin presión de ningún parte del poder del Estado, ¿verdad? O sea, esperamos que esta justicia termine viendo las verdades, no tal vez la mentira ni tampoco las acusaciones falsas. Nuestro anhelo, nuestra solidaridad para el compañero Issa. Bueno, la mesa técnica se va a instalar este jueves. Bueno, el día de ayer habíamos recibido una convocatoria formal de parte de señores de Episcopal Ecuatoriana, en la cual está solicitando que asistamos presidente de cada organización y 2 técnicos, en la cual nosotros vamos a cumplir a esa convocatoria porque nuestro mediador, que es la Iglesia Católica, tiene que ejecutarse dentro de este 90 días para analizar los puntos pendientes que quedó y también qué puntos es aceptable y cuál de los puntos tal vez sea un poco también o sea, discutido, ¿no? O sea, que en este caso estamos nosotros dispuestos para asistir a esa mesa técnica. ¿Qué cosas quedaron fuera del tintero, pastor? Porque ustedes hablaron de 10 puntos, pero esa acta de paz tiene 4 o 6 puntos nada más. Sí, yo creo que toca ir conversando los 10 puntos. Ejemplo, en punto número 1 está el tema del combustible. Hemos planteado también que sea focalizado, que llegue el subsidio a la gente que realmente merece, ¿no? O sea, la gente que necesita, en este caso los agricultores, los transportes comunitarios, etcétera, etcétera, de cosas, la gente que necesiten recibe el subsidio, y para lo cual tocará buscar un mecanismo de aplicabilidad. En este caso debe patrocinar o debe guiar el mismo Estado, no sé si a través de academia, a través de los gremios empresariales. Bueno, anhelamos, ¿no? Y así otros puntos del tema de la economía, el alivio económico, que debe ser profundamente analizado, porque el tema de la moratoria que planteamos, y esperemos que sea bastante analizado de parte a parte, porque aquí no queremos simplemente acusar a quienes hacen y a lo mejor dejar heridas. Para eso es la mesa, para poder dialogar y poder dar algún tipo de salida. Es que hay otros puntos que tendríamos que ir analizando, pero no de una sola todo el 10 puntos. Para eso vamos a elaborar la cronograma y también la metodología, cuál será la aplicabilidad, ejemplo, la vialidad de poder salir de cada punto. Así es que esperamos que nuestros mediadores puedan realizar este tipo de trabajo en la primera reunión y luego ya poder trabajar en diferentes puntos. El pastor Eustaquio Toala es el presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos. 7:49, Edison Casañas. Pastor, fue impresionante ver estas masas humanas que obviamente cubrieron particularmente la ciudad capital, y vimos de alguna manera con una admiración, pero al mismo tiempo con un gran respeto, en el sentido de que obviamente esta sección del Estado, digamos de la población, mejor expresado, la población estaba abandonada hace más de 40 años, dicen algunos,
y que de alguna manera este Ecuador profundo, este Ecuador adentro, que a veces es muy desconocido por las grandes ciudades, decimos, pero caramba, no tienen luz, no tienen agua, no tienen salud, hay obviamente desnutrición infantil. Sin embargo, ustedes labran la tierra, cosechan el campo, dan de comer a los citadinos y más allá del petróleo, igual ustedes mantienen a la ciudad alimentada y que no sean tomados en cuenta por sucesivos gobiernos. Ya era momento de protestar, más allá de la protesta que se desvirtuó en algún lado, pero sin duda alguna ese derecho a alzar la voz, sin duda alguna, tuvo también un eco de parte de muchísimas personas a favor. Bueno, mis estimados amigos, quienes siguen la emisora Huancavilca, yo creo que esto de descuido de los gobiernos ha sido en todos los gobiernos. No solamente hemos reclamado al actual gobierno, creo que hemos estado firmes desde los 13 años en este proceso. Creo que nuestra identidad fue anteriormente bien expropiado, bien desmerecido, en la cual hoy por lo mínimo hay compañeros mestizos que tratan a los señores indígenas con esa palabra, tal vez dicen señor indígena. Bueno, antes no teníamos tal vez ese tipo de trato. Bueno, en esta jornada de 3 semanas de movilización, todavía vemos ese tipo de maltrato, ese tipo de racismo, que todavía hay hombres, mujeres que gritan de los ventanales, indio sucio, indio cochino, etcétera, de cosas. Y eso como que da empujón para que un indígena se tome el coraje de luchar. Yo la verdad, o sea, decir que no, los indios no somos sucios, los indios no somos traídos del viento por de cualquier lado, somos nativos, somos originarios. Yo creo que eso también se ha ido provocando. Ahora, el tema de desarrollo de cada gobierno de turno, no solamente gobierno central, sino gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales o municipales, están siempre pensados en la urbanidad. Siempre está atento al desarrollo de lo urbano, pero no está atento al desarrollo de la ruralidad. A veces descuidamos de dónde comimos, de dónde sale la agua, de dónde viene la producción, la papa, la cebolla, etcétera de cosas. Y muchas veces no tenemos ninguna política pública implementado para el respaldo de los agricultores. Ya no solo 40 años de descuido, creo que esto viene ya mucho más años y que mucha gente, muchas bases tenemos que cansarnos en esta parte. No podemos vivir desigualdad en un país bendecido, en un país que no somos pobres. Los pobres han sido quienes administran, quienes no tienen esa cordura de honestidad, quienes no tienen esa vocación de servir, sino que llegan a los poderes simplemente para pensar en su familia, para pensar en su propia empresa. Ese tipo de gobernabilidad en el Ecuador no ha permitido desarrollar mutuamente entre el campo, entre el rural y entre la urbanidad, como que solo pensamos en la ciudad y menos en el campo. Ese tipo de crecimiento no ha ayudado para nada, mis estimados amigos. Ahora, ¿qué gobierno, usted puede decirlo tranquilamente, qué gobierno estuvo un poquito más apegado, sintonizó con sus pedidos y qué gobierno les dio la espalda? Bueno, yo creo que todos han dado la espalda. Todos han dado la espalda. No podemos calificar quién fue y quién no será. ¿Alguna vez le escuché al doctor Rodrigo Borja Ceballos? No necesitamos que el gobierno, o sea, el presidente que sea lo mejor que diga, vea, estos pobrecitos, los indígenas vamos a tener, sino que sea una política pública, venga quien venga, que el agro, que el campesino, que el indigenado tiene que tener ese trato, tiene que pensar el trabajo de los agricultores, no sea a lo mejor un trabajo de arrepentimiento. Mientras produce en el campo, trae al mercado, no tenemos mercado, solamente quienes aprovechan los intermediarios, cosa que queda ahí. Un agricultor queda arrepentido, remordiendo los dientes, dice, pero ¿para qué trabajamos si no tenemos a lo mejor ni cómo recuperar la inversión, ni mucho menos para tener una ganancia? Yo creo que ese tipo de trato debe estar en todos los gobiernos como una política pública que debe ser atento, que debe ser atendido,
para los sectores agro, para sectores productivos. Sí, sin duda, debe ser una política de Estado. Aunque yo le escuchaba, pastor, al doctor Rodrigo Borja Ceballos, que él decía en una entrevista de que él en particular en su gobierno le había dado una gran cantidad de tierras gratuitamente, que le había dado créditos y todo aquello. Entonces, de alguna manera, sí hubo uno que otro gobierno que sí veló por las necesidades de ustedes. Otro detalle, ustedes, de alguna manera también, ahora que ya la modernidad, por llamarlo así, ya no solamente viven en el páramo, sino que también se han educado académicamente. Qué bien, nos da mucho gusto, porque son seres humanos, son ecuatorianos, son nuestra sangre, por llamarlo así, porque todos somos mestizos, de algo tenemos. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo de la serranía? Entonces, ustedes han académicamente crecido, educado, y eso le da también derecho a que, de alguna manera, también puedan reclamar con toda justicia lo que tanto anhelan, que son la igualdad de derechos. Obviamente, cuando hablamos tema de un país intercultural, bueno, en la Constitución está, ¿no? Pero Ecuador tiene miles de leyes, positivo, pero lo que pasa es que no son aplicados, ¿no? No son respetados, no ejercemos, simplemente tenemos archivado, tenemos ahí sin utilizarla. Bueno, yo sufrí, la verdad es que en mi preparación académica, en las aulas de las universidades, donde decía que los indígenas son los que no piensan bien, donde los indígenas son los que no emprenden, pero cuando un indígena supera de sacar los puntos fuera del contexto, cuando un indígena expone bien con la práctica, con la teoría, por ahí también genera la envidia, pero ¿por qué un indígena tiene que sacar 20 puntos o 10 puntos? Yo creo que sufrí ese tipo de maltrato, pero no hemos quedado ahí, hemos ido superando. Felicitaciones, hay miles de indígenas que están en las universidades, pero que sí, con algunas limitaciones, así como yo había sufrido, ¿no? La verdad es que este gobierno actual tiene que implementar en tema de las becas. Nosotros merecemos estudiar fuera del país, tenemos ese mérito de estudiar en las mejores universidades, nuestros hijos, porque el que estudia de la mejor manera, pero debe tener en el país una oportunidad de trabajar, servir. ¿De qué sirve que tengamos mejores estudiantes en Alemania, en Dubái, en Estados Unidos? Mientras regresa al Ecuador, no tiene ni siquiera un espacio donde puede trabajar. Yo creo que ese tipo de oportunidades no tenemos en el Ecuador, y siempre la gente que estudian fuera del país quedan afuera mismo y por ahí emprendiendo en otros países. Así es que nuestro mirar positivo también es que en la área indígena hay ya algunos empresarios compitiendo, y también en mercado financiero, en tema de las cooperativas. Bueno, yo soy ambateño, hemos emprendido varias cosas, así es que estamos no solamente de vagos, estamos sentados los indígenas, no somos los que no producimos, sí trabajamos, lo que no tenemos es un mercado seguro. Muy interesante lo que nos dice, mire. Han progresado académicamente, se le ha dado oportunidades, piden más oportunidades, pero cuando regresan, es muy difícil de pronto por ese prejuicio, ese racismo que todavía lamentablemente existe en este siglo XXI. No, como es indígena, aunque sepa inglés, 3 lenguas, lo que sea, no le des chance porque ese indio te va a hacer quedar mal, es indígena, como suelen tratar algunos. De pronto, esa es la parte que quisieran ustedes superar, y que lamentablemente la sociedad todavía le sigue dando la espalda, pero esa sociedad también ha admirado por lo menos este gran recurso, como decía, estas mareas humanas que se dieron convocatoria disciplinadamente, resistieron tantos días, más allá de la situación que no hay que olvidarla tampoco, el vandalismo, los infiltrados, pero sin duda alguna se hicieron escuchar, y eso de alguna manera también ustedes han tenido un gran paso hacia adelante. El recurso más grande que queda en los sectores o en las comunidades indígenas es la unidad. La unidad, la solidaridad, el compañerismo, la lucha común. Esos son los recursos que aún permanecen en nuestros territorios. Porque nuestras mingas, nuestra solidaridad es presente. Somos solidarios, cuidamos mutuamente,
en las comunidades indígenas es el menos que ocurre el sicariato, la delincuencia. ¿Verdad? En las comunidades indígenas es donde ocurre menos la violencia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque en las comunidades indígenas inculcamos tema de los valores. Ahí están las iglesias indígenas evangélicas inculcando en tema ético, tema de los valores. No mentir, no robar, no ser ocioso. Yo creo que nosotros como movimientos indígenas o las comunidades indígenas aportamos al país. Yo creo que hasta aquí no tenemos un cuartel policial o tal vez un OBC en una comunidad indígena que vea ocurre demasiado peligro. Aquí tienen que estar los hermanos militares, los hermanos policiales. No, mejor, ¿quiénes son los que cuidamos la guardianía, la paz, la justicia en la comunidad? Son los señores cabildo. Así es que somos que aportamos menos inversión para nuestras comunidades y más seguridad. Así es que esos tipos de trabajo muchas veces no son discutidos, no son tomados en cuenta. Hacemos un trabajo oculto. Así es que esa parte también hay que tener la valoración. Los gobiernos, las autoridades tienen que ir conociendo que una comunidad indígena no solamente está pidiendo que ayude al gobierno, también trabajamos, sino que estamos diciendo no tenemos un mercado seguro. Correcto. Bueno, Pastor Eustaquio Toala, se nos acabó el tiempo, 8 de la mañana con 1 minuto. Muchas gracias por haber atendido este llamado y por supuesto también los pros, los contras, debilidades, fortalezas de esta situación que vivió el país. Pero usted ha tenido la voz y la imagen para dar su punto de vista aquí en nuestra emisora Radio Huancavilca. Muchas gracias por haber atendido, reitero, esta entrevista. Muchísimas gracias, esperamos el tiempo de reconciliación, abrazarnos y continuarnos, respetarnos entre buenos ecuatorianos. Yo creo que las cosas han pasado y esperemos retornar ya a las normalidades en nuestras actividades, en nuestros emprendimientos. Un saludo fraterno, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias también. El pastor Eustaquio Toala, presidente de la FEINE de los indígenas evangélicos.